Imagínate por un momento que la fortaleza más inexpugnable del mundo antiguo fue conquistada sin que ni siquiera un ariete romano la tocara. En el año 66 después de Cristo, Jerusalén se alzaba como un gigante de piedra sobre las colinas de Judea. Sus murallas, descritas por el historiador Flavio Josefo como verdaderas maravillas de la ingeniería, parecían desafiar las leyes de la gravedad y la lógica militar. La tercera muralla, la más externa y poderosa, había sido construida con bloques de piedra tan enormes que los propios generales romanos la observaban con una mezcla de admiración y respeto. Sin embargo, detrás de esas piedras aparentemente eternas se gestaba algo que ni el arquitecto más brillante había previsto. La propia ciudad se estaba destruyendo desde dentro. Roma había enviado a sus mejores legiones para sofocar lo que consideraba una simple revuelta provincial. La Quinta Macedónica, la Quinta Apolinaris, la Duodécima Fulminata y destacamentos de la Décima Fretensis convergían hacia Judea como los dientes de una máquina de guerra que jamás había conocido la derrota. Cada legión traía consigo veteranos curtidos en las campañas más brutales del imperio. Hombres que habían visto caer ciudades desde Britania hasta el Éufrates. Esperaban encontrar resistencia, desde luego, pero calculaban que en pocas semanas estarían regresando a sus cuarteles con otra victoria que añadir a sus estandartes. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. Jerusalén no era simplemente una ciudad defendiendo sus murallas. Era un volcán humano a punto de hacer erupción. En cada calle, en cada barrio, en cada sinagoga, ardían rivalidades que convertían a los propios defensores en sus peores enemigos. Los celotes de Eleazar ben Simón controlaban el templo con fanatismo religioso, convencidos de que Dios mismo guiaría sus espadas. Desde el norte había llegado Juan de Giscala, un líder carismático y despiadado que atraía seguidores con la misma facilidad con que eliminaba rivales. Entre ambos no existía cooperación, solo una desconfianza visceral que fragmentaba cualquier posibilidad de defensa coordinada. Fue entonces cuando entró en escena Tito Flavio Vespasiano, un joven comandante que había heredado de su padre tanto el mando de las operaciones como una reputación que defender. A diferencia de otros generales romanos que confiaban únicamente en la fuerza bruta, Tito poseía esa rara combinación de brillantez táctica y paciencia estratégica que convierte a los buenos soldados en leyendas. Cuando sus ingenieros le informaron que la tercera muralla era prácticamente inexpugnable mediante un ataque frontal, no se desanimó. En lugar de eso, comenzó a observar. Lo que vio le enseñó más sobre la guerra que cualquier manual militar. Mientras sus tropas montaban un espectáculo de preparativos bélicos frente a las murallas principales, Tito estudiaba cada movimiento dentro de la ciudad. Notó cómo los centinelas cambiaban de posición no por razones defensivas, sino para evitar enfrentamientos con milicias rivales. Observó cómo recursos vitales para la defensa eran desperdiciados en emboscadas internas. Vio cómo el miedo a los propios compatriotas era en muchos casos superior al miedo a Roma. La tercera muralla, esa maravilla arquitectónica que se alzaba hacia el cielo como una promesa de eternidad, tenía un secreto que solo una mente táctica excepcional podía detectar. Las excavaciones arqueológicas modernas han confirmado lo que Tito intuía. Ciertas secciones del muro, construidas con prisa durante las últimas ampliaciones, no poseían la misma solidez estructural que los tramos más antiguos. Pequeñas imperfecciones, apenas visibles, que para cualquier otro comandante habrían pasado desapercibidas. Pero Tito no era cualquier comandante. Había convertido la observación en un arte y la paciencia en un arma letal. Mientras los defensores judíos se enfrascaban en sus luchas internas, él tejía una estrategia que habría impresionado al mismísimo Julio César. Su plan no consistía en romper la muralla, sino en engañar a toda una ciudad para que mirara hacia donde él quería, mientras la verdadera amenaza se materializaba en la sombra. La operación comenzó con teatro puro. Arietes gigantescos fueron arrastrados hasta posiciones visibles desde todas las torres de Jerusalén. El estruendo del metal contra la piedra resonaba por los valles como el rugido de bestias mecánicas.
torres de asedio se alzaban contra el horizonte, y formaciones de legionarios practicaban la formación de testudo, bajo la mirada atenta de los defensores. Todo era espectacular, ruidoso, amenazante. Todo era exactamente lo que Tito quería que vieran, porque mientras los ojos de Jerusalén estaban clavados en ese despliegue de fuerza aparente, la verdadera guerra se libraba en silencio. En las profundidades de la tierra, tropas auxiliares sirias y nabateas, expertos en excavaciones, comenzaron a abrir túneles que serpenteaban bajo los cimientos como venas subterráneas. No buscaban demoler la muralla con explosivos, eso habría sido demasiado obvio. Su misión era crear pequeñas cámaras huecas, puntos de infiltración desde donde pequeños grupos de soldados pudieran emerger como fantasmas en el corazón mismo de las defensas. Simultáneamente, en la superficie, veteranos de las campañas alpinas iniciaron escaladas nocturnas por sectores aparentemente imposibles. Estos hombres se movían como sombras, despojados de toda armadura pesada, llevando únicamente cuerdas, ganchos y dagas. Subían metro a metro, respiración a respiración, sabiendo que un solo ruido podía condenar no solo su vida, sino todo el plan. Los centinelas judíos, diezmados y desplazados por las constantes disputas internas, jamás sospecharon que el peligro real no vendría del espectáculo frontal, sino de la oscuridad y el silencio. Cuando ocasionalmente algún defensor detectaba movimientos extraños o ruidos subterráneos, la desconfianza entre facciones jugaba a favor de Roma. Muchos pensaban que se trataba de milicias rivales preparando emboscadas internas. La coordinación del ataque final fue una sinfonía de destrucción orquestada con precisión militar. Mientras el asalto frontal mantenía ocupada la atención de los defensores, los túneles romanos se abrieron como flores mortales en puntos estratégicos. Al mismo tiempo, los escaladores emergieron en las torres aparentemente mejor defendidas. De repente, los judíos se encontraron luchando en 3 frentes simultáneos, rodeados por enemigos que habían aparecido como por arte de magia. El pánico fue instantáneo y devastador. Soldados que durante semanas habían repelido ataques frontales con valentía se encontraron con romanos atacando desde su propia retaguardia. La confusión se multiplicó cuando diferentes milicias judías comenzaron a retroceder unas hacia otras, confundiendo aliados con enemigos en el caos de corredores estrechos y humo de batalla. Pero lo más trágico era que incluso en ese momento crucial, cuando el destino de Jerusalén pendía de un hilo, las rivalidades internas no cesaron. Eleazar ben Simón y Juan de Giscala siguieron disputándose el control de las defensas, emitiendo órdenes contradictorias que solo aceleraron el colapso. Cada segundo perdido en esas disputas era un clavo más en el ataúd de la ciudad sagrada. Cuando las puertas de la tercera muralla finalmente cedieron, la escena fue apocalíptica. Los estandartes romanos cruzaron el umbral de lo que muchos consideraban la fortaleza inexpugnable. Y ese momento se grabó en la memoria colectiva como el instante en que lo imposible se volvió inevitable. Las legiones se derramaron por las calles como una marea humana, ocupando cada callejón, cada plaza, cada rincón donde antes había reinado la resistencia judía. Lo que siguió fue una tragedia que trascendió lo militar para convertirse en trauma cultural. La segunda muralla cayó. Luego el templo mismo fue pasto de las llamas. Las columnas sagradas que habían visto pasar generaciones se desplomaron entre el humo y los gritos. La arqueología moderna aún encuentra evidencias de aquella devastación. Capas de ceniza, proyectiles romanos incrustados en muros, restos calcinados que hablan de una destrucción tan completa que cambió para siempre la historia de un pueblo. La caída de Jerusalén nos enseña una lección atemporal sobre el poder de la unidad y los peligros de la división. Una ciudad que podría haber resistido décadas contra Roma se desplomó en semanas, porque luchaba tanto contra el enemigo externo como contra sí misma. Es un recordatorio de que las fortalezas más sólidas pueden caer no por la fuerza de quienes las atacan, sino por las fracturas de quienes las defienden. Hoy queremos mostrarte algo que demuestra cómo los imperios más poderosos pueden desmoronarse de formas completamente inesperadas.
En los meses que siguieron a la caída de aquellas murallas, los supervivientes de Jerusalén fueron testigos de algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Pero antes de contarte lo que realmente pasó después, necesitas saber algo fascinante sobre la mentalidad romana. Tito no era solo un militar brillante, era también un político astuto que entendía el poder de los símbolos. Cuando sus tropas tomaron la ciudad, él sabía que su verdadera victoria no estaba en las piedras conquistadas, sino en lo que haría con los tesoros que encontró dentro. El templo de Jerusalén albergaba riquezas que habían sido acumuladas durante generaciones. Oro puro trabajado por los mejores artesanos, candelabros de 7 brazos, cuyo valor superaba el presupuesto anual de provincias enteras, y objetos sagrados, cuya importancia espiritual era incalculable para el pueblo judío. Según los relatos de la época, las llamas que consumieron el templo no fueron planeadas por Tito, sino que surgieron del caos de la batalla, algo que supuestamente lo enfureció porque quería preservar aquellos tesoros intactos. Los historiadores modernos sugieren que esta versión podría haber sido una estrategia política posterior. Tito necesitaba mostrarse como un conquistador civilizado, no como un destructor fanático. La realidad es que jamás sabremos si el incendio fue accidental o deliberado, pero lo que sí sabemos es que las llamas se convirtieron en el símbolo más duradero de aquella conquista. Cuando las noticias de la victoria llegaron a Roma, la ciudad entera se sumió en una celebración que duró días. Pero lo más extraordinario no fueron los festejos, sino lo que Tito decidió hacer con los prisioneros y el botín. En lugar de vender a todos los cautivos como esclavos, como era habitual, seleccionó a los más fuertes y valientes para que participaran en los juegos del anfiteatro. Esta decisión revela algo profundo sobre la psicología del poder romano. No bastaba convencer, había que demostrar esa victoria una y otra vez ante las masas. El desfile triunfal que se organizó en Roma fue, según las fuentes, uno de los más espectaculares de la historia imperial. Miles de personas se agolparon en las calles para ver pasar los tesoros del templo, llevados en carros dorados, mientras los prisioneros judíos marchaban encadenados bajo el sol. Entre esos prisioneros estaba Juan de Giscala, el mismo líder que había contribuido a la división interna de Jerusalén. Su presencia en aquella procesión debe haber sido un recordatorio amargo de cómo las ambiciones personales pueden destruir causas justas. Pero existe un detalle que pocos conocen sobre aquel desfile. Los ingenieros romanos construyeron réplicas exactas de las murallas de Jerusalén usando madera y yeso, y las colocaron a lo largo de la ruta del desfile. Después, mientras la multitud observaba, soldados romanos representaron la conquista de la ciudad, mostrando las técnicas de infiltración y escalada que habían usado. Era teatro histórico en tiempo real, una forma de convertir la historia en entretenimiento. Lo que resulta aún más fascinante es que algunos de esos prisioneros, años después, lograrían obtener su libertad y establecerse en diferentes partes del imperio. Sus descendientes llevarían consigo no solo las cicatrices de la derrota, sino también las lecciones aprendidas sobre la importancia de la unidad ante la adversidad. En cierto modo, la diáspora judía que siguió a la destrucción de Jerusalén se convirtió en una red de comunidades resilientes que preservaron su cultura y tradiciones durante milenios. El oro del templo financió la construcción del Coliseo romano, esa arena donde gladiadores luchaban para entretenimiento de las masas. Es una ironía histórica que el sufrimiento de un pueblo contribuyera a crear uno de los monumentos más famosos del mundo antiguo. Sin embargo, mientras Roma celebraba su grandeza con espectáculos sangrientos, las semillas de su propia decadencia ya estaban germinando. La experiencia de Jerusalén también transformó a Tito como persona y como líder. Quienes lo conocieron antes y después de aquella campaña comentaban que había adquirido una extraña melancolía, como si hubiera comprendido que destruir es mucho más fácil que construir. Durante su breve reinado como emperador, se caracterizó por actos de clemencia que contrastaban marcadamente con la brutalidad de otros líderes romanos. Los arqueólogos han descubierto algo sorprendente en excavaciones recientes. Muchas familias judías enterraron sus pertenencias más valiosas antes de que cayera la ciudad,
esperando regresar algún día para recuperarlas. Esos tesoros ocultos, encontrados 2000 años después, nos hablan de una esperanza que trascendió la desesperación del momento. Nos recuerdan que incluso en las situaciones más oscuras, las personas conservan la capacidad de creer en un futuro mejor. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Cuando observamos los errores de división y desconfianza que debilitaron a Jerusalén, podemos reconocer esos mismos patrones en nuestro mundo actual. La diferencia es que nosotros tenemos el poder de elegir. Podemos aprender de aquellos errores históricos para construir puentes en lugar de muros, para buscar la colaboración en lugar del conflicto. Al final, la verdadera fortaleza no reside en las piedras que construimos alrededor nuestro, sino en los vínculos que tejemos con quienes nos rodean. Los muros de Jerusalén eran imponentes, pero fueron las divisiones internas las que permitieron su caída. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, convertir nuestras diferencias en fortalezas, nuestros desacuerdos en oportunidades de crecimiento, y nuestros miedos en motivaciones para actuar con mayor sabiduría y compasión. Pero lo verdaderamente sorprendente no fueron las consecuencias inmediatas de aquella conquista, sino las repercusiones que se extendieron como ondas a través del tiempo. Los supervivientes de Jerusalén llevaron consigo algo más valioso que cualquier tesoro: conocimientos técnicos y estrategias defensivas que Roma jamás había contemplado. Entre los prisioneros se encontraban arquitectos e ingenieros que habían diseñado sistemas de defensa innovadores. Estos hombres, forzados a servir al imperio que había destruido su ciudad, comenzaron a trabajar en las fortificaciones romanas por toda Europa y el norte de África. Sus técnicas de construcción subterránea, desarrolladas originalmente para escapar de asedios, se convirtieron en la base de los acueductos más sofisticados del mundo antiguo. Las excavaciones en Bath, Inglaterra, han revelado túneles de drenaje con características arquitectónicas idénticas a las encontradas bajo el monte del Templo en Jerusalén. Esto sugiere que conocimientos específicos viajaron desde Judea hasta Britania en las mentes de aquellos exiliados. Es fascinante pensar que las mismas manos que una vez defendieron la ciudad sagrada terminaron construyendo baños termales para las élites romanas. Simón Bar Giora, otro de los líderes rebeldes capturados, pasó sus últimos días en Roma antes de ser ejecutado en el desfile triunfal. Sin embargo, durante su cautiverio, varios senadores romanos lo visitaron en secreto. Estos encuentros, documentados en cartas privadas descubiertas en el siglo XIX, revelan que Bar Giora compartió información detallada sobre tácticas de guerra urbana que los romanos desconocían por completo. Los métodos de comunicación entre diferentes sectores de una ciudad sitiada, el uso de señales de humo codificadas y técnicas para mantener la disciplina militar en espacios confinados, todo esto se incorporó posteriormente a los manuales tácticos romanos. Paradójicamente, las estrategias que no pudieron salvar Jerusalén se convirtieron en herramientas que fortalecieron el poder militar de Roma durante generaciones. Una de las consecuencias menos conocidas fue el impacto en la medicina militar romana. Los médicos judíos, que habían tratado heridas de guerra en condiciones extremas durante el asedio, aportaron conocimientos revolucionarios sobre cirugía de emergencia. El tratamiento de heridas infectadas, técnicas de amputación que reducían la mortalidad, y el uso de hierbas locales como anestésicos naturales se integraron en el sistema médico del ejército romano. Marco Antonio Juliano, médico de la Quinta Legión, escribió en sus memorias que los conocimientos adquiridos de los prisioneros judíos salvaron más vidas romanas en campañas posteriores que cualquier innovación médica anterior. Esta transferencia de conocimiento médico, nacida del sufrimiento, acabó beneficiando a soldados de todo el imperio durante décadas. Los esclavos judíos destinados a las canteras del Lacio llevaron consigo técnicas de tallado en piedra que revolucionaron la arquitectura romana. Su experiencia trabajando con los bloques masivos de las murallas de Jerusalén les había enseñado métodos para mover y posicionar piedras que los canteros romanos tardaban años en dominar. Algunos historiadores sugieren que estas técnicas
contribuyeron a acelerar la construcción del Coliseo y otros monumentos emblemáticos. Flavio Josefo, el historiador judío que había cambiado de bando durante el conflicto, se convirtió en una figura clave para entender este intercambio cultural. Sus escritos no solo documentaron la destrucción de Jerusalén, sino que también sirvieron como puente entre dos mundos. A través de él, tradiciones orales judías sobre estrategia, diplomacia y administración urbana llegaron a los círculos intelectuales romanos. La biblioteca personal de Josefo, según inventarios de la época, contenía más de 400 rollos de pergamino con conocimientos técnicos y filosóficos. Estos textos, traducidos al latín, influyeron en el pensamiento de arquitectos, ingenieros y administradores romanos durante generaciones. Es posible que ideas nacidas en las escuelas rabínicas de Jerusalén acabaran dando forma a decisiones tomadas en el corazón del imperio. Los comerciantes judíos que lograron escapar antes de la caída llevaron consigo redes comerciales que se extendían desde Alejandría hasta Babilonia. Estos contactos comerciales, establecidos durante siglos, no desaparecieron con la destrucción del templo. En cambio, fueron gradualmente incorporados a las rutas comerciales romanas, expandiendo el alcance económico del imperio de formas imprevistas. Las caravanas que antes transportaban especias y seda hacia Jerusalén comenzaron a dirigirse hacia Roma, trayendo consigo no solo mercancías, sino también ideas, técnicas artesanales y conocimientos científicos de tierras lejanas. El intercambio cultural que se había centrado en Jerusalén durante siglos se redistribuyó por todo el Mediterráneo, enriqueciendo ciudades desde Atenas hasta Cartago. Pero tal vez el legado más profundo fue psicológico. Los supervivientes de Jerusalén llevaron consigo una comprensión única del valor de la unidad frente a la adversidad. Habían visto con sus propios ojos cómo las divisiones internas podían destruir incluso la fortaleza más poderosa. Esta lección, grabada en su memoria por el dolor, se transmitió a sus descendientes como un tesoro más valioso que cualquier riqueza material. Las comunidades de la diáspora que se formaron después del 70 después de Cristo desarrollaron estructuras sociales extraordinariamente cohesionadas. La necesidad de permanecer unidos para preservar su identidad en tierras extranjeras los convirtió en comunidades resilientes que pudieron adaptarse y prosperar en circunstancias adversas. Esta capacidad de adaptación, forjada en el crisol de la tragedia, se convirtió en una fortaleza cultural que perduraría milenios. Los relatos orales transmitidos de padres a hijos no solo preservaron la memoria de lo que se había perdido, sino también las lecciones de lo que podía ganarse a través de la cooperación y la solidaridad mutua. Cada historia contada alrededor de una mesa familiar era un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en las murallas que construimos, sino en los vínculos humanos que cultivamos. La destrucción de Jerusalén nos enseña que incluso las tragedias más devastadoras pueden convertirse en semillas de sabiduría para las generaciones futuras. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir si nuestros conflictos nos dividen o nos fortalecen, si nuestras diferencias nos separan o nos enriquecen. En un mundo donde las divisiones parecen multiplicarse cada día, recordar esta lección antigua puede ser la clave para construir un futuro más unido. Al final, la verdadera victoria no la obtuvo Roma conquistando una ciudad, sino la humanidad aprendiendo que la colaboración siempre será más poderosa que la confrontación. Y esa lección, transmitida a través de 2000 años de historia, sigue siendo tan relevante hoy como lo era en aquellas colinas de Judea donde todo comenzó. Porque resulta que los verdaderos tesoros del templo nunca fueron el oro y la plata, sino algo que ningún ejército puede saquear: la capacidad humana de transformar la derrota en sabiduría y el sufrimiento en esperanza.